Ok, listo entonces. Vamos a ver esta primera tarea. Lo que vamos a hacer ahora es que si revisaron el documento en PDF, uno de los primeros objetivos, una de las primeras tareas que vamos a tener que hacer o dominar en el examen de certificación, tiene que ver con la creación de libros. Si ustedes sabían, Excel crea documentos. Si no lo sabían, Excel crea documentos que nosotros podemos llamar libros. Cada libro de Excel es solamente un archivo de Excel, pero cada libro puede contener dentro distintas hojas de cálculo. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra hojas de cálculo, sepan de que es la parte interior de un libro de Excel, pero cuando escuchen la palabra libro, estamos hablando del archivo en sí, el archivo completo, por así decirlo. Se escucha el micrófono de alguien. Ya, ok. Entonces, vean un ratito la pantalla y ya les indico cuando empezamos ustedes a seguir los pasos en la computadora. Primero, lo que vamos a hacer es revisar un documento que les he puesto ahí. Dentro de esta carpeta tengo estos dos documentos que son documentos de texto. Tengo documento de lista de clientes y tengo documento mercadería. Estos documentos de aquí son documentos que contienen texto, pero ¿cuál es la diferencia al momento de crear este tipo de documentos? Fueron creados en el bloc de notas y estos documentos siguieron una estructura para crearse. Estos documentos se los conocen como archivos delimitados. ¿Qué significa o qué quiere decir? Que fueron aplicados con un formato especial para que Excel los lea como filas y como columnas. En este caso, por ejemplo, aquí el libro o el documento de texto mercadería, yo puedo ver en la primera línea que tengo ítem, foto, categoría, opciones de tamaño, opciones de color y valor. Pareciera que esta primera línea tiene encabezados y ya nos vamos a dar cuenta en el programa. Y luego tengo una especie de lista con cada uno de los ítems que corresponde a cada una de las columnas. No se usa mucho esto en el campo laboral o en la vida real, pero como es una tarea del objetivo del primer objetivo de la certificación, tenemos que revisar cómo poder dominarlo. Entonces, lo que se ha usado es un separador. El separador que se ha usado para este documento es la tecla tabulador en el teclado. Es decir, cada vez que escribieron una palabra, aplastaron esta tecla de aquí. Esto se lo conoce como un separador o un delimitador. Y lo que va a hacer es decirle al programa que cada vez que hayan aplastado esta tecla para crear el documento, se va a formar una nueva columna. Y cada vez que hayan aplastado el enter para escribir una nueva línea, se va a crear una nueva fila dentro de Excel. Y ya vamos a ver qué significa esto de aquí. Entonces ahora sí, vamos una vez que les he mencionado este antecedente, vamos a abrir el programa y voy a crear, solo lo vamos a abrir nada más. Vamos a estar aquí en esta ventana de bienvenida y lo que vamos a hacer es abrir uno de esos documentos de texto que tenemos en la carpeta. Vamos a abrir el documento de texto que se llama mercadería. Entonces, no voy a crear un nuevo documento en el programa, solamente vamos a abrir. Vamos acá a donde dice en la parte de verde de acá del documento, en la parte de acá abajo deben tener un botón que dice abrir otros libros. Traten de ubicarlo y se va a abrir esta sección donde voy a tener una lista de los documentos recientes en los que he trabajado y aquí tengo este botón que dice examinar. Ese botón le vamos a dar clic. Ok, nos vamos a abrir, damos clic luego en examinar y se debería abrir esta ventana, la ventana para abrir un nuevo documento. Ahora, si nosotros tratamos de navegar, voy a ir hasta la carpeta que tengo, en mi caso lo tengo en el escritorio, ustedes tienen que navegar hasta donde tengan la carpeta de los archivos del curso. Tengo aquí curso Excel especialista, la carpeta 1, carpeta 1.1, 1.2. Aquí estamos. ¿Ok? ¿Pudieron llegar hasta este paso? ¿Sí? Ok.
Dentro de esta parte, de esta ventana, deberíamos ver en teoría los dos documentos de texto, pero ¿por qué no los vemos? No vemos ni el documento mercadería ni el documento lista de clientes, que son documentos de texto. No los vemos porque acá en la parte de abajo tengo configurado el programa para que solamente me lea los archivos de tipo Excel, todos los archivos que el programa cree, que son archivos con estas extensiones. Pero voy a darle clic ahí en esa cajita y vamos a seleccionar esta opción para que vea todos los archivos. Demos clic ahí donde dice todos los archivos. Y ahora sí deberíamos ver el documento de lista de clientes y el documento mercadería. ¿Ok? Hay que cambiarle acá abajo en el tipo de archivo. Hay que poner la opción todos los archivos. Y ahí sí vamos a poder ver estos dos documentos de texto. Vamos a escoger el documento mercadería y vamos a darle clic al botón abrir. Seleccionamos el documento mercadería, escogemos el botón abrir y se va a abrir este asistente, esta ventana. Esta ventanita es el asistente para importar texto y nos va a dar oportunidad para configurar 3 opciones o 3 categorías o 3 pasos. En este primer paso yo reviso prácticamente una vista previa de mi documento y puedo escoger entre dos opciones, entre si es un archivo delimitado o si es un archivo de ancho fijo. Principalmente vamos a usar el primero, aunque ahí está la descripción de cada paso. El primero, que es delimitados, dice que va a usar los caracteres como la coma o las tabulaciones para separar los campos, es decir, para separar, por así decirlo, las columnas. Aparentemente nada sucede, pero en la parte de acá abajo tengo una pequeña prevista de mis datos y puedo darme cuenta que esto de aquí todavía no tiene una estructura establecida. Yo no puedo diferenciar entre filas o columnas. Aquí prácticamente todo está mezclado. Esta casilla de mis datos tienen encabezados, es opcional de activarla. Si ustedes reconocen que la primera fila tiene encabezados, la pueden activar o la pueden dejar desactivada. No hay problema con esto de aquí. Vamos a dar clic para ver qué es el paso número 2. Demos clic en siguiente. Y en el paso número 2 voy a tener la oportunidad de escoger cuál es el separador para este tipo de documento. Yo les había dicho que los documentos que les pasé tienen un separador que era las tabulaciones, es decir, esta tecla en el teclado, las tabulaciones. Entonces, automáticamente esa opción ya viene seleccionada. ¿Y qué pasó con los datos en la parte de abajo? Ya podemos reconocer una estructura. Hay filas y hay columnas. ¿Qué quiere decir? Que el programa se dio cuenta que ese documento de texto que se veía un shampoo tenía una estructura de filas y columnas. ¿Por qué? Porque había utilizado el tabulador como un separador entre las distintas columnas. ¿Ya? Y puedo revisar una vista previa de los datos. Parece que todo está bien. Vamos a ver qué es el paso número 3. Demos clic a siguiente. Y en el paso número 3 puedo escoger un formato para todos mis datos. Puedo escoger entre general, texto, fecha o no importar la columna, pero vamos a dejarle el formato en general. No vamos a cambiar nada y solamente vamos a dar clic en el botón finalizar. Si siguieron todos los pasos correctamente y pudieron hacer todo, cuando den clic en este botón se va a abrir un libro de Excel con una hoja de cálculo que se llama mercadería y sus datos van a estar divididos en filas y en columnas. Entonces, fíjense, lo que hace un momento era este documento de mercadería, este documento hecho en el bloc de notas, que no tiene ningún orden, ninguna estructura, se convirtió en una tabla, en un rango de celdas organizado en filas y en columnas dentro de Excel. Ahora, muy rara va a ser la vez que ustedes tengan que utilizar este método para crear una tabla o el inicio de una tabla. Pero sepan ustedes de que yo puedo utilizar un editor de texto para crear la estructura de una tabla. Solamente tengo que elegir un separador. En este caso el separador fue el tabulador, pero también puede ser la coma, puede ser el espacio, puede ser algún carácter especial como el asterisco.
y solamente ustedes cuando vayan a importar el archivo en su computadora deben tener en cuenta en Excel cuál fue el separador que utilizaron para que tenga esta estructura. ¿Ok? Entonces, esta es una de las tareas que nos pide el fabricante que nosotros dominemos, aunque no es tan útil por así decirlo, pero vamos a tener una pregunta en el examen de certificación que nos pida completar un paso de esta forma, que nos va a pedir que importemos un archivo de texto dentro de Excel, o que en este caso abramos un archivo de texto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No tienen preguntas? Igual vamos a seguirlo practicando, no se preocupen. Bien, ahora vamos a seguir trabajando sobre este mismo libro de Excel. Ahorita solamente tengo una hoja de cálculo y en la parte de acá abajo puedo darme cuenta que esa hoja de cálculo se llama mercadería. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo vacía. Voy a dar clic aquí en el botoncito del más y luego voy a dar doble clic sobre las letras para cambiarle el nombre a esta hoja de cálculo. Le vamos a poner lista de clientes. Presionamos Enter para aplicar el cambio de nombres. Dígame. A ver, ya voy a revisar. Ya, es porque parece que el documento de texto está abierto. Entonces, ponga no mostrar de nuevo. Sí, tiene que estar cerrado, porque el programa ahí está como identificando que va a editar el documento, entonces puede ir a ver ahí una incompatibilidad. Ya. Ahora, en esta hoja de cálculo vacía que se llama lista de clientes, vamos a importar los datos de un documento de texto. Es decir, vamos a repetir un paso parecido, solamente que hace un momento lo que hicimos fue abrir un documento y ahora en cambio lo que vamos a hacer es importarlo dentro de un libro que ya está abierto. Voy a seleccionar la celda desde donde yo quiero que empiecen a aparecer los datos que voy a importar. En este caso voy a seleccionar la celda A1 y la voy a mantener seleccionada. Y vamos a seguir la siguiente ruta. Vamos a buscar la ficha datos en la parte de acá arriba. Busquemos la ficha datos. Luego busquemos el botón que dice en la parte de acá obtener datos externos desde un archivo de texto. Traten de ubicar, está en la esquina superior izquierda. Desde un archivo de texto. ¿Okay? Cuando le den clic a este botón se va a abrir la ventana importar archivo de texto. Vamos a navegar hasta la carpeta donde tenemos los archivos y vamos a seleccionar el documento que se llama lista de clientes y vamos a importar. Vamos a dar clic en importar. Entonces selecciono aquí lista de clientes, doy clic a importar y nos vamos a ver con la ventana que ya vimos hace un momento, la ventana asistente para importar texto. Los mismos 3 pasos que vimos hace un momento. Ahorita el documento acá en la prevista puedo ver que en la vista previa puedo ver que no tiene ninguna estructura. Voy a dejar marcada la opción datos delimitados y voy a marcar esta casilla mis datos tienen encabezados. Como les decía, es opcional, ahorita la voy a dejar marcada. Puedo reconocer que en la primera fila tengo encabezados y vamos a dar clic en siguiente para ir al paso número 2. En el paso número 2 voy a asegurarme que el separador sea la tabulación, que esté activado. Voy a revisar que mis datos estén ordenados en filas y en columnas. Y no es necesario que vaya al paso 3, sino que directamente ahorita puedo dar clic en el botón finalizar. Ahora, el programa me va a preguntar si quiero importar los datos en la celda A1. Ahí es donde quiero importar mis datos. Así que vamos a dar clic en el botón aceptar. Y si lo hicieron bien, deberían tener los datos del documento de texto importados como dentro de esta hoja de cálculo
como datos organizados en filas y en columnas. Entonces, ahorita ya podemos dominar dos tareas del examen de certificación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la primera es abrir un documento de texto dentro del programa y la segunda es importar los datos de un documento de texto dentro del programa. Hay dos tareas distintas ahí: importar y abrir. ¿Okay? Son dos tareas con las que nos vamos a topar en el examen. Y como me puedo dar cuenta, los datos están bien organizados en filas y en columnas. Y ahora este libro, que se llama Mercadería, va a tener dos hojas de cálculo: hoja de cálculo mercadería y hoja de cálculo lista de clientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo que deseen que repite o profundice? Que repita. No tengan vergüenza en pedírmelo. Yo estoy aquí para que todos puedan dominar. Si no hay preguntas, pues podemos continuar. Estas tareas son sencillas. Igual, si sienten un poquito de vergüenza, tal vez me puedan preguntar por el chat, privadamente. Igual les voy a contestar para todos. Ok, entonces recuerden que esta clase está siendo grabada y la explicación que yo estoy dando con lo que ustedes están viendo en la pantalla van a tenerlo en un video para que lo puedan ver vez tras vez y puedan reforzar algún tema en particular que no quede claro. Lo bueno sería que me hagan preguntas para que en caso de que tengan dudas, esta interacción de las preguntas y cómo las respondo pues también quede grabada en el video. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra tarea importante, una vez que nosotros ya podemos dominar la creación de hojas de cálculo e importar los datos y abrir un documento de texto, un archivo delimitado. Se lo conoce como un archivo delimitado porque ha usado un delimitador. En este caso, los dos documentos que ustedes tienen ahí tienen el delimitador de la tabulación, pero como les decía, el separador o el delimitador puede ser la coma, el asterisco, algún carácter especial, etc. Ahora, estos datos que yo tengo aquí los quiero trabajar en un nuevo libro de Excel. ¿Qué pasa si yo tengo la información en un documento y quiero alguna instancia de esta hoja de cálculo o quiero tener estos mismos datos en otro libro de Excel, ya sea nuevo o ya sea un libro que yo haya abierto, o incluso dentro de este mismo documento? ¿Cómo puedo obtener un duplicado de los datos? Tal vez para hacer algún proceso que no dañe los datos originales, por así decirlo, o tenerlos siempre resguardados a los datos originales. Veamos. Digamos que yo dentro de este mismo libro de Excel tengo las hojas de cálculo mercadería y lista de clientes. Quiero hacer una copia dentro de este mismo libro del documento que se llama mercadería. Hay varios pasos para hacer este proceso. Pueden hacerlo de la manera más rápida como también de la manera un poquito más larga o menos óptima. Veamos. El libro mercadería la hoja de cálculo mercadería y lista de clientes están en sus propias pestañas. Si ustedes dan un clic sostenido sobre el nombre de la pestaña y se fijan, el cursor del mouse cambia. El cursor del mouse se convierte en una flechita con una hoja en blanco y aparece una flechita negra, si alcanzan a ver, que cuando ustedes mueven el cursor del mouse les va a indicar la posición en la que se va a colocar la hoja de cálculo una vez que ustedes suelten el clic. Por ejemplo, si yo quiero que lista de clientes sea la primera hoja de cálculo de izquierda a derecha, le voy a dar un clic sostenido y voy a arrastrarla hasta que esa flechita negra se coloque justo antes de la hoja de cálculo mercadería. En ese caso, lo que estoy haciendo es cambiar el orden de las hojas de cálculo. ¿Ok? Quiero crear un duplicado de lista de clientes de manera rápida y lo vamos a hacer con el teclado. Vamos a mantener presionada la tecla Control. Esta tecla de aquí, la tecla Control, manténganla presionada. Den un clic sostenido sobre el documento lista de clientes y mantengan el clic presionado y arrastren a la nueva ubicación de la copia de esa hoja de cálculo. Yo quiero crear una copia que se coloque justo después de la hoja de cálculo mercadería. Entonces justo aquí voy a soltar el clic del mouse y voy a soltar la tecla Control. Si lo hicieron bien, deberían tener ahora una copia de la hoja de cálculo lista de clientes y
se llama lista de clientes número 2. El programa automáticamente le asignó ese nombre porque las hojas de cálculo no pueden tener nombres repetidos. Eso ténganlo presente. Repitamos el proceso para crear un duplicado de la hoja de cálculo mercadería. Mantenga presionada la tecla control, den un clic sostenido sobre la pestaña de la hoja de cálculo mercadería y quiero colocar esta hoja de cálculo al final. Entonces voy a esperar que la flechita negra se coloque después de la última hoja de cálculo, suelto el clic del mouse y suelto la tecla control. En ese caso el programa crea una nueva hoja de cálculo, se llama mercadería, entre paréntesis número 2. Esa es la forma más rápida de crear una copia de una hoja de cálculo dentro de un libro. Pueden hacer el mismo proceso utilizando varios libros abiertos y ya les voy a indicar después, pero veamos cuál es el proceso más largo para crear una copia y vamos a enviar esta copia a un nuevo libro de Excel. Vamos a escoger la hoja de cálculo lista de clientes, la primerita, y vamos a darle clic derecho encima, justo encima de la pestaña, y vamos a escoger la opción mover o copiar. Ok, mover o copiar. Cuando demos clic sobre esta opción se va a abrir una nueva ventanita, la ventanita mover o copiar, esta ventanita de aquí, y aquí yo puedo configurar varias cosas. Primero, fíjense que aquí donde dice al libro, automáticamente se selecciona este libro que tengo abierto que se llama mercadería. Si ustedes revisan dentro de las opciones, no solamente pueden mover o copiar esta hoja de cálculo dentro de este mismo libro, sino que pueden escoger que se envíe a un nuevo libro. Y si tuviesen otro libro abierto, podrían escogerlo desde esta lista. Pero como no tengo otro libro abierto, vamos a escoger la opción nuevo libro. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Si yo no marco esta casilla en la parte de acá abajo, crear una copia, lo que va a suceder es que la hoja de cálculo va a salir de este libro y se va a colocar en el nuevo libro. Eso es importante que tengan presente porque dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, los datos se van a mover o se van a duplicar. Marcar esta casilla es crear un duplicado. Y vamos a dar clic en aceptar. Si lo hicimos bien, entonces se va a abrir un nuevo libro de Excel que se llama libro 1. Y en la parte de acá abajo vamos a ver la única hoja de cálculo ahí dentro que se llama lista de clientes. Vamos a cambiarle el nombre a esta hoja de cálculo y lo que vamos a hacer es ponerle el nombre rol de pagos. Vamos a presionar Enter para aplicar el nuevo nombre. Y ahora, ¿cuántos libros de Excel tenemos abiertos? 2. Deberíamos tener 2 libros de Excel. El primero que creamos hace un momento se llama mercadería. Ahí habrían 4 hojas de cálculo. Y este ahorita solamente tiene una hoja de cálculo. Tenemos los 2 libros. Pero hay otra manera en la que yo puedo crear un duplicado usando la tecla control. El problema es que no veo las hojas de cálculo en la parte de abajo. Necesito ver los 2 libros abiertos en la pantalla para poder mover la hoja de cálculo de un libro hacia el otro. Veamos cómo lo hacemos, veamos si nos sale. Hagámoslo paso a paso. Voy a ubicar acá arriba la ficha que dice vista. Tratemos de ubicar esta ficha, la pestaña que se llama vista. Aquí hay algunas opciones que vamos a ver a profundidad más adelante, pero por lo pronto quiero darle clic aquí en esta opción que dice organizar todo. Traten de ubicar ese botón, organizar todo. ¿Ya? Cuando demos clic aquí, el programa va a abrir esta ventanita que dice organizar ventanas y nos va a permitir organizar nuestros documentos abiertos de distintas maneras: mosaico, horizontal, vertical y cascada. Ya se van a dar cuenta lo que hace. Vamos a escoger la opción vertical y veamos qué es lo que hace. Escojan la opción vertical y den clic en aceptar. Si lo hicieron bien, los libros que teníamos abiertos se colocaron lado a lado, uno del otro, si es que lo hicieron bien. Quiere decir que yo del lado izquierdo estoy viendo un libro y en el lado derecho de la pantalla estoy viendo
otro libro. ¿Qué me permite hacer esto de aquí? Que yo voy a escoger la hoja rol de pagos y voy a crear una copia de esa hoja en el libro mercadería. ¿Cómo lo haríamos? Mantengo presionada la tecla control, doy un clic sostenido sobre la pestaña que se llama rol de pagos, no suelto el control ni el clic, muevo el cursor del mouse hacia el otro libro, espero que la flechita negra aparezca y me indique dónde se va a colocar la hoja una vez que suelte el clic del mouse. La voy a colocar donde sea, al inicio tal vez, suelto el clic del mouse, suelto la tecla control y deberíamos tener una copia de la hoja de cálculo rol de pagos en el libro mercadería que trajimos desde el libro 1, hoja rol de pagos. ¿Lo pudieron hacer? Les repito, con la tecla control dan un clic sostenido aquí en la pestaña de la hoja de cálculo, arrastro hacia el otro libro y suelto el clic del mouse. Y deberíamos tener una copia. Entonces esa es una forma rápida de llevar una hoja de cálculo de un libro hacia el otro, si es que no quieren utilizar el clic derecho, pero ustedes escogen el método. Y esto es lo que les hablaba la clase anterior, el día martes. Sí, el día martes les decía que en el examen vamos a tener preguntas, pero ¿cómo sé yo si estoy contestando bien la pregunta o no? ¿Va a importar algún paso, algún método que yo utilice para contestar una pregunta? Lo importante es el resultado. Por ejemplo, si nos topamos con una pregunta que nos pida crear una copia de una hoja de cálculo en un nuevo libro, ustedes pueden usar cualquiera de los métodos que estamos viendo en este momento, siempre y cuando terminen con un nuevo libro con una hoja de cálculo copiada. Es decir, cumplan la condición de la pregunta. Entonces no va a importar el método que ustedes utilicen, pueden usar accesos directos o pueden usar los menús contextuales, no va a importar siempre y cuando cumplan la condición de la pregunta. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran que repita? Perdón un ratito, que recibí una llamada insistente, no sabía quién era. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, lo que hicimos fue enviar la hoja de cálculo a un nuevo libro de Excel. Entonces yo le di clic derecho a la pestaña, a la hoja de cálculo, escogí la opción mover o copiar y aquí en esta ventana escogí a un nuevo libro para que la hoja de cálculo marco la casilla, obviamente crear una copia. Entonces se va a crear un nuevo libro y en ese libro de Excel va a haber el duplicado de esta hoja de cálculo, en este caso rol de pagos. Ahí se crea el nuevo libro con la hoja de cálculo dentro. Ok. Ok, ahora sí, otra tarea importante con la que nos vamos a topar en el examen de certificación. Voy a cerrar, bueno, dejemos los libros abiertos. Trabajemos sobre la hoja de cálculo. Voy a darle clic aquí al botón maximizar para que la ventana del programa vuelva a ocupar toda la pantalla. Y trabajemos con el libro 1, que debería tener ahí la hoja de cálculo rol de pagos. Una sola hoja de cálculo rol de pagos. Ok, en realidad lo que les voy a explicar no importa en qué libro o en qué hoja de cálculo lo trabaje, pero para que si quieren seguir exactamente lo que yo voy a hacer,
pueden utilizar este libro con esta hoja de cálculo. Nos vamos a topar con tareas diariamente, donde tenemos libros con información bastante extensa y queremos buscar datos. No solamente eso, sino que queremos también de alguna manera modificar esos datos dentro de una hoja de cálculo. Obviamente aquí la situación que se me presenta es que tal vez yo escribí mal el nombre de algún trabajador, no lo tengo bien escrito, entonces digamos que el nombre o el apellido Ríos yo lo quiero cambiar y quiero ponerle otro apellido, tal vez Chalén, se me ocurre. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar rápidamente ese dato? Y no solamente encontrarlo, sino que cómo lo puedo modificar. Si presionamos el acceso directo en el teclado, control B, la B labial, vamos a abrir la ventana buscar y reemplazar. ¿Ok? Esta ventana la voy a cerrar. También la vamos a encontrar en la ficha inicio. Y aquí está el botón buscar y seleccionar. Estas dos opciones van a abrir la misma ventana. Si doy clic en buscar, también se va a abrir la opción de reemplazar. Si doy clic en reemplazar, también se va a abrir la opción de buscar. Es lo mismo, presionar control B o dar clic sobre esas opciones va a abrir la misma ventana. Entonces nosotros aquí podemos empezar a buscar datos en particular, ya sea en esta hoja de cálculo o en cualquier hoja de cálculo que esté abierta dentro de este libro de Excel. El dato que les pedía que busquen es el apellido Ríos. Entonces aquí voy a escribir Ríos. Vamos a primero a buscar esta palabra. Ok. Vamos a dar clic en este botón que dice buscar todos. Y la palabra Ríos me va a salir una especie de resultado en la parte de acá abajo. La palabra Ríos va a estar en el libro 1, que es el libro en el que estamos trabajando, la hoja de cálculo de rol de pagos y la celda B37. El valor de esa celda es Ríos. No solamente me va a buscar la opción o la ubicación exacta de esa celda, sino que esto va a funcionar como un enlace. Es decir, si ustedes seleccionan cualquier otra celda y dan un clic sobre este resultado, automáticamente el programa los va a llevar a esa celda para que la encuentren rápidamente. ¿Ya? Yo quiero reemplazar esta palabra Ríos. Vamos a dar clic aquí en la siguiente pestaña, reemplazar, y la vamos a reemplazar con la palabra Chalén. ¿Ok? Dependiendo de ustedes cuántos resultados hayan encontrado, que se repitan, cuántas instancias de este apellido, en mi caso es solamente una, pero van a tener situaciones que hayan más de un resultado a la vez. Entonces ustedes pueden reemplazar todos los resultados a la vez dando clic en este botón, o pueden reemplazar un resultado a la vez dando clic aquí en el botón reemplazar. Ok, como solo se repite una sola vez, yo puedo escoger cualquiera de los dos botones, pero otra cosa importante que podemos ver y tener presente antes de dar clic en reemplazar es la forma en la que se van a buscar estos datos. Si ustedes dan clic aquí en la ventana opciones, en el botón opciones, este botoncito de aquí, se van a abrir estas opciones. Ustedes pueden buscar dentro de esta hoja o dentro de todo el libro. Digamos que tengan bastantes copias de esta hoja de cálculo y en todas tienen el nombre mal escrito, el apellido mal escrito, y si quieren reemplazarlo en todas o buscar en todas las hojas de cálculo, aquí escogeríamos la opción libro. ¿Ya? Como solamente tengo una hoja de cálculo, le voy a dejar en hoja. Puedo hacer mi búsqueda más precisa si tengo de antemano seleccionadas las filas o las columnas. En ese caso yo puedo decir al programa que solamente cambie los datos en una columna o que solamente cambie los datos en una fila. Es para tener seguridad. Y puedo buscar también, definir si quiero buscar también en fórmulas. En caso de que las celdas tengan fórmulas, también dentro de las fórmulas puedo buscar ciertas palabras. ¿Ok? Tengan eso presente. Vamos a dar clic en reemplazar todos. Y si lo hice bien, el programa me va a indicar que se hizo un reemplazo. ¿Ok? Entonces yo puedo buscar y reemplazar datos de una hoja de cálculo
de esa manera. Ahora, los datos que yo tengo en esta hoja de cálculo son bastante extensos y más de una ocasión yo voy a tener que trabajar seleccionando. ¿Qué es seleccionar? Seleccionar es subrayar celdas. Decirle al programa que de ahora en adelante voy a trabajar con un grupo de celdas en particular. Eso es seleccionar. Ahora, si yo les pido que seleccionen la columna E, rápidamente lo que puedo hacer es dar clic sobre el nombre de la columna y toda esa columna se va a seleccionar. Pero ¿qué pasa si les pido que seleccionen toda la columna D, pero sin la fila número 1? Solamente los valores dentro de esa columna. Veamos cómo lo podemos hacer. Un método sería dar un clic sostenido y arrastrar desde la celda D2 hacia abajo. Pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar hasta abajo? Y eso no es eficiente. Es más, me puedo pasar un poco y me puedo demorar. Entonces lo que vamos a hacer es usar accesos directos en el teclado. Voy a seleccionar la celda D2 y vamos a presionar la siguiente combinación de teclas: Control Shift, flecha hacia abajo. Son 3 teclas: Control Shift, flecha hacia abajo. Son estas teclas de aquí: Control Shift y la flecha hacia abajo. Si lo hicieron bien, toda la columna D excepto la fila 1 se selecciona. ¿Ok? Entonces esa es una manera rápida de seleccionar una columna o los datos de una columna completamente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las filas? Si yo quiero seleccionar toda la fila 2, puedo dar clic sobre el número de la fila y toda esa fila se va a seleccionar. Pero si quiero seleccionar la fila 2, pero a partir de la columna B en adelante, ¿cómo lo podemos hacer? De la misma manera. Vamos a seleccionar la celda B2, voy a presionar Control Shift y ahora vamos a aplastar la flecha hacia la derecha. Si lo hacen bien, la selección va a llegar solamente hasta la columna que tenga datos y va a llegar hasta ese borde. Obviamente que si aplasto una vez más Control Shift flecha hacia la derecha, pues Excel me va a llevar hasta la última columna de la hoja de cálculo y eso no es lo que quiero. Entonces voy a aplastar Control Shift flecha hacia la derecha otra vez y Excel automáticamente lee los bordes de la información, es decir, va a llegar con mi selección siempre hasta que yo tenga una celda vacía. Una vez que hay una celda vacía, Excel llega hasta ahí. ¿Qué pasa si les pido que seleccionen todo completamente? ¿Cómo lo podemos hacer rápidamente? Dos maneras. Voy a seleccionar cualquier celda que tenga datos y vamos a presionar el acceso en el teclado Control E. Seleccionen cualquier celda, presionen Control E y todos los datos de mi hoja de cálculo que estén con celdas con información o con datos se va a seleccionar. Entonces rápidamente puedo escoger todos los datos de una sola. ¿Ok? Control E es esta de aquí y la letra E. Control E. ¿Ya? De esa manera yo puedo empezar a jugar con selecciones, porque algunas cosas que vamos a tener que hacer a cada momento siempre es escoger los datos y seleccionarlos para poder modificar esos datos que yo tengo seleccionados. Ahora vamos a dar clic sobre cualquier celda para desactivar esa selección que teníamos activa y quiero que seleccionen datos de forma más controlada. Digamos que yo quiero seleccionar los datos de este rango de celdas solamente desde la fila 2 hasta la fila 5. ¿Cómo lo podríamos hacer rápidamente? Fíjense, si yo presiono solamente la tecla Shift, selecciono cualquier celda, en este caso la celda A2, voy a presionar la tecla Shift y voy a aplastar la flecha hacia abajo hasta llegar a la fila 5. Luego voy a mantener presionada la tecla Shift y voy a presionar la tecla derecha hacia la derecha hasta llegar a la columna E. Eso va a seleccionar solamente los datos que estén dentro de las columnas a las que yo me mueva usando las teclas de navegación. Si quieren añadir una fila más a su selección, mantengan presionada la tecla Shift, presionen flecha hacia abajo una vez más y se añade una fila. Quieren quitar esa fila, mantengan presionada la tecla Shift, presionen la flecha hacia arriba y se quita
esa fila. Entonces de esa manera ustedes pueden controlar rápidamente qué es lo que van a seleccionar para poder modificar los datos en el programa con la tecla Shift sin presionar la tecla Control. La tecla Control lo que va a hacer es llegar o moverse hasta el borde de mis datos. ¿Ok? Hasta aquí tienen preguntas, dudas, todo está claro. Ok, ahora, obviamente, pues no siempre, no cada momento nosotros vamos a tener que hacer selección de los datos. Va a haber una manera mucho más rápida, mucho más sencilla de tener una selección de un dato, una porción específica y tenerla siempre a la mano, sin importar qué haga sobre el programa. En este caso yo sé que voy a trabajar siempre con los datos de la columna, digamos de la columna E, la columna correo electrónico. Siempre voy a tener que trabajar con esos datos, vez tras vez. Entonces yo sé que yo puedo seleccionar los datos rápidamente de esta columna, seleccionando la celda C2, presionando Control Shift, flecha hacia abajo, selecciono rápidamente los datos de esta columna. Pero fíjense en una cosa, que estoy en la fila 101, Control Shift me lleva hasta la fila 101. ¿Qué pasa si yo quiero volver a la fila 1? ¿Qué tengo que hacer? Desplazarme con la rueda del mouse o usando la barra de desplazamiento. No es lo más óptimo. Si presionan Control Shift flecha hacia arriba, la selección que teníamos se pierde, que no es lo que quiero. Entonces, si yo no quiero perder la selección que tengo activa y quiero desplazarme de arriba a abajo, un acceso directo que les va a servir es Control Punto. Si presionan Control Punto, fíjense lo que pasa. Voy a moverme entre los extremos de mi selección activa. Me voy a la fila, a la primera fila en la celda en la fila 2 y a la última celda en la fila 101 con Control Punto. ¿Cuál es el punto en el teclado? La tecla es Control y el punto está al lado del 0. Este de aquí. ¿Ok? O también pueden usar este de aquí. Control Punto. Si lo hacen bien, fíjense que vayan cambiando de fila. Están en la fila 2, luego nos vamos a la fila 101 y Control Punto me lleva a los extremos de esa selección activa. Obviamente debo tener primero una selección activa para poder moverme entre los extremos. Ok, ahora tenemos seleccionados los datos en esta columna, la columna correo electrónico. ¿Qué quiero hacer con estos datos? Yo sé que vez tras vez, de una u otra manera, voy a tener que estar seleccionando todos estos datos, de alguna manera. Entonces, para evitar tener que presionar Control Shift flecha hacia abajo cada vez que tenga que trabajar con estos datos, algo recomendado que podemos hacer es definir un rango, crear un rango para que el programa lo tenga guardado y siempre que yo lo necesite seleccionar, escoger solamente ese rango y se active toda mi selección. Veamos cómo lo podemos hacer. Primero, es importante que tengamos hecha la selección de las celdas de las que queremos crear el rango. Entonces yo voy a tener seleccionado desde la celda de C2 hasta la celda C101. La selección de todos los datos en la columna correo electrónico sin el encabezado, sí, solamente los datos, sí, sin el encabezado, solamente los datos, ok, porque por lo general es con los datos dentro de la tabla o del rango de celdas con los que se trabaja. Casi nunca se seleccionan
los encabezados, pero si ustedes quieren crear un rango de celdas que tenga todos los datos de columna, sin importar si sean encabezados o no, pueden seleccionar desde la celda C1, no hay problema. Ok, dígame. Ya, ¿por qué? ¿Está trabajando en una laptop o en una computadora de escritorio? En una laptop. Puede ser que no le salga porque el teclado tal vez esté configurado en otro idioma y el punto no sea el punto. ¿Sí me entiende? Tal vez sea la tilde, o sea, hay que buscar esa tecla. Trate de escribiendo en una celda vacía y dele, presione el punto, y si se escribe el punto en la celda, pues sí se escribe. Sí, ya. Entonces lo otro que tenemos que hacer es tener la selección activa de la columna. Asegúrense de tener una selección activa. Dígame, sí. Uh-huh. Eh, no le entendí. Se queda la selección. Que ya no esté seleccionado. Sí, sí, sí. Tal vez se bloqueó el método de escritura. Ya, entonces intente presionar en el teclado, trate de buscar esta tecla que dice insert o insertar, para que pueda insertar información en la celda. Intente haciéndolo así, tal vez funcione. Esta de aquí. Ya, ya no hay problema. Déjeme detener mi pantalla y le voy a habilitar para que pueda compartir. ¿Sí sabe cómo compartir su pantalla? Ah, por eso. Ah, ya. Ahí sí, ya le entendí. Entonces intente cerrando el programa y volviéndolo a abrir. Tal vez sea un error del programa también. Es que tendría que ver en la pantalla qué exactamente está pasando. Si puede, envíenme una foto en el chat. Ya, está bien. Está bien. A ver, dígame. Ya. Sí. Ya. Y se aplasta control punto otra vez. Se regresa. Sí, ya. Sí, funciona. Puede que en el teclado numérico esté desactivado el bloqueo de esta tecla de aquí y no tenga encendido el foquito verde. Si está encendido, entonces puede ser tal vez que por estar aparte del teclado pues esté dando algún error. Pero no se preocupe, que como es solamente un acceso directo, si no funciona, al final de la clase lo probamos con ustedes solamente para poder continuar. ¿Ya? Es solamente un acceso directo nada más. Y al final de la clase revisamos en detalle para ver qué está pasando. Ok, ahora entonces les decía que tenemos seleccionados los datos en esta columna. Lo que queremos hacer es que queremos decirle al programa que de ahora en adelante asigne un nombre a estas celdas y ya no tenga yo que tener que estar seleccionando toda la columna, todas las celdas, sino que solamente seleccione el nombre de ese grupo de celdas y automáticamente la selección se cree para nosotros. ¿Ok? Entonces, dígame. Ya, sí, no hay problema. Ahorita iba a compartir. Eso es lo que quiero hacer ahora, crear un rango de celdas. Entonces tengo la selección activa dentro de la columna C y vamos a ir hasta la opción de fórmulas.
busquemos la ficha fórmulas y seleccionemos este botoncito que se llama asignar nombre. Denle clic ahí, traten de ubicarlo y demos clic en asignar nombre. Ok, cuando damos clic en asignar nombre, el programa automáticamente va a asignar un nombre de la selección que nosotros teníamos hecha. Yo voy a borrar esto de aquí y vamos a escribir el nombre email. En español mejor le voy a poner correo. Yo puedo definir el ámbito. El ámbito es si quiero crear este rango para que sea mostrado en todo el libro o solamente en esta hoja de cálculo. Como tengo una hoja de cálculo, le puedo dejar en libro. Comentario es opcional. Si desean poner un comentario, yo le puedo poner celdas de la columna correo. Pueden poner aquí cualquier cosa. Y en la parte de acá abajo vamos a ver una especie de código. Esto de aquí es la forma en la que el programa se refiere a sus celdas. En breves rasgos le puedo explicar, aunque ya lo vamos a ver a profundidad más adelante. Me está diciendo que este rango que se va a llamar correo va a afectar a las celdas en la hoja de cálculo que se llama rol de pagos, desde la celda C2 hasta la celda C101. ¿Ok? Vamos a dar clic en aceptar y aparentemente nada sucede. Voy a seleccionar una celda vacía para borrar esa selección que teníamos. Aparentemente nada sucede, pero otra vez tengo que trabajar con los datos en esa columna correo. Ya no quiero tener que seleccionarlos todos otra vez más. ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí en el cuadro de nombres, en esta cajita, se la conoce como el cuadro de nombres, ustedes pueden dar clic en la flechita que apunta hacia abajo y ahí vamos a tener un nombre que se va a llamar correo, y cuando lo seleccionemos, todos los datos en la columna correo se van a seleccionar automáticamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue definir un grupo de celdas con un nombre en particular. ¿Ok? Entonces ese nombre siempre va a aparecer aquí en esta cajita. El nombre que ustedes le pusieron va a aparecer aquí. Yo le puse correo, por eso apareció ese nombre correo. Intentemos hacer lo mismo con la columna teléfono. Traten de hacerlo por su cuenta. Creen un rango solamente con los datos en la columna teléfono y llámenlo teléfono. Ok, entonces si lo hicieron bien, aquí en el cuadro de nombres deberían ver, aparte de correo, un nuevo rango que se llama teléfono. Y no solamente eso, sino que si yo lo selecciono, puedo ir rápidamente a esos datos. Ok, y ya se van a dar cuenta más adelante cuando trabajemos con fórmulas que otra ventaja de esto de aquí, de asignar nombres a los rangos de celda, es que también los puedo usar en fórmulas. Entonces, en vez de poner, digamos que quiero sumar la celda D2 hasta la celda D100, pues, y ese rango se llama correo, digamos. Si quiero sumar los datos, hago una fórmula que se refiere a ese nombre en particular y ya no a la dirección de las celdas. Es una ventaja de trabajar con rangos. Pero esto de aquí me va a ahorrar bastante tiempo al momento de modificar los datos que yo tengo en una hoja de cálculo. Ya no voy a tener que seleccionarlos desde cero, sino que con los rangos voy a poder ubicarlos rápidamente. ¿Preguntas? Dígame. Sí. Sí, ese nombre es porque si ustedes lo seleccionan, se seleccionan todos los datos. Porque cuando creamos este libro, automáticamente Excel crea un rango que se refiere a todos los datos. Eso es automático, nosotros no lo creamos. ¿Ya? Pero sepan que también ustedes pueden modificar en cualquier momento cualquiera de estos rangos.
Solamente tenemos que ubicar la opción que está ahí mismo dentro de la ficha fórmulas, y en vez de dar clic en asignar nombre, vamos a dar clic en este botón que dice administrador de nombres. Cuando demos clic aquí, una nueva ventana va a aparecer que me va a mostrar todos los rangos que están creados en este libro. Entonces tengo el rango correos, tengo el rango lista de clientes, tengo el rango teléfono. Digamos que ya no quiero que el rango teléfono exista en este libro. Puedo dar clic aquí en el botón eliminar para borrarlo. Me va a preguntar el programa si quiero eliminar. No va a pasar nada con los datos, solamente el rango, el nombre que identificaba esas celdas se va a eliminar. Digamos que el nombre, el rango de correo, ya no quiero que llegue de la celda C2 hasta la celda C101. Entonces voy a darle clic aquí donde dice modificar, lo voy a seleccionar, voy a darle clic aquí donde dice modificar y puedo modificar en la parte de acá abajo, no solamente la referencia de las celdas. Ya no quiero que llegue hasta la celda 101, sino que llegue hasta la celda 10. Entonces de C2 a C10 voy a borrar ahí el último 1 y no quiero que se llame correo, quiero que se llame datos, por ejemplo. Entonces le cambio el nombre, le cambio la referencia de la celda, doy clic en aceptar y ahora ese dato se actualiza. Ya no se va a llamar correo, se va a llamar datos. Ya no va a llegar hasta la celda C101, sino solamente va a llegar hasta la celda C110. Y puedo probarlo dando clic aquí en el botón de cerrar y escogiendo ese rango. Fíjense cómo ahora datos solamente llega a este grupo de celdas. ¿Ok? Bien. Ahora, todos los datos que yo tengo dentro de una hoja de Excel siempre van a ser distintos uno del otro. No necesariamente todos van a ser texto, ni todos van a ser números. Puedo tener distintos tipos de datos. Puedo tener columnas que tengan una fecha en particular, o puedo tener columnas con algún dato específico. Y para ello, ustedes pueden utilizar los formatos de las celdas. Los formatos los vamos a encontrar aquí en la ficha inicio. Tratemos de buscar esa ficha, la ficha inicio, y vamos a tener este grupo, el grupo número. Dentro de este grupo voy a tener aquí una palabra que dice general. Voy a dar clic en la flechita que apunta hacia abajo y puedo ver los formatos de celda más utilizados. En este caso, todos los datos que yo importé, ¿se acuerdan que cuando usamos el asistente para importar el texto, automáticamente el rango de celdas lo dejamos en general? Entonces todas estas celdas tienen ese formato de celda que se llama general. No necesariamente tiene que ser ese formato. Digamos, ustedes también pueden modificar para escoger el formato de celda que sea un número, que sea una moneda, que tenga un formato en particular de moneda como contabilidad, que tenga fecha, que tenga hora, que tenga porcentaje, fracción, un formato de números de manera científica o texto simplemente, ¿ya? Y los formatos de celda son bien importantes porque van a controlar cómo los datos se van a mostrar en su hoja de cálculo. Por ejemplo, si tengo una fecha que no tiene el formato de fecha, se va a mostrar con un código bien extraño. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante cuando empecemos con las prácticas dentro del objetivo 2. Pero sepan que yo puedo cambiar a un grupo de celdas o a un grupo de columnas o a todos los datos en sí el formato desde acá arriba, y lo puedo escoger desde esta lista. Puedo escoger cualquiera de estos tipos de formato que tiene el programa, aunque hay más formatos que los vamos a trabajar a profundidad en próximas clases. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con formatos de celda. Y por último, vamos a crear un pequeño hipervínculo. Entonces vamos a abrir otro documento de Excel. Vamos a abrir este documento que se llama 0101 comisiones. Vayan a la carpeta donde están todos los archivos de Excel con los que hemos trabajado, carpeta 1.1, 1.2, y abramos este documento que se llama 0101 comisiones.
¿Ok? Y vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener este documento abierto. Vamos a ver una hoja de cálculo que se llama Comisiones 2016. Y yo quiero crear un duplicado de esta hoja de cálculo que se llame Comisiones 2017. ¿Cómo lo haríamos? Recuerden, tecla Control, doy un clic sostenido sobre la pestaña, arrastro hacia la derecha, suelto el clic, suelto la tecla Control, doy doble clic sobre las letras y llamamos a esta hoja de cálculo Comisiones 2017. Quedémonos con dos hojas de cálculo, Comisiones 2016 y Comisiones 2017. Ok, entonces va a haber ocasiones en las que nosotros necesitemos de alguna manera movernos entre las distintas hojas de cálculo que tenemos en existencia. Que añadamos un poquito de interactividad al documento en el que estamos trabajando, y para eso nos sirven los hipervínculos. Un hipervínculo no es nada más que un enlace que me lleva de un lugar hacia otro de manera rápida. En este caso, utilizando el clic del mouse. Esta es la última tarea que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo lo que quiero hacer es crear un hipervínculo que me lleve de la hoja de cálculo Comisiones 2016 a la hoja de cálculo Comisiones 2017. No solamente eso, quiero que el hipervínculo me lleve a una celda específica, una celda en particular dentro de la hoja de cálculo. Veamos cómo lo hacemos. Primero, voy a seleccionar la celda A22 y aquí voy a escribir las palabras ir a Comisiones 2017. En la celda C22 podemos escribir ir a Comisiones 2017. Entonces, esta va a ser la celda que va a funcionar como un enlace, como un hipervínculo, que cuando la persona le dé un clic a esta celda, quiero que me lleve a la celda A2 de la hoja de cálculo 2017. Veamos cómo lo podemos hacer. Hay varias maneras. Con la celda seleccionada voy a dar clic derecho encima de la celda y puedo escoger la última opción que dice hipervínculo. Esa es una manera. Otra manera es ir a la ficha insertar y escoger aquí el botón hipervínculo. Sea como sea que ustedes lo hagan, pueden escoger cualquiera de las dos maneras. ¿Ok? Cuando den clic en esas opciones, se va a abrir una nueva ventana, la ventana insertar hipervínculo. Y esta ventana me va a permitir definir si quiero abrir un archivo existente o ir a una página web. Puedo seleccionar algún archivo de los que están aquí, o en la parte de acá abajo donde dice dirección puedo escribir incluso una dirección de una página web. Puedo ir a un lugar de este documento en particular. Puedo crear un nuevo documento, o también puedo hacer que la persona envíe un correo electrónico si es que tiene configurado su Microsoft Outlook. Ahora, yo quiero que me lleve a la hoja de cálculo Comisiones 2017. ¿Qué opción deberíamos seleccionar de estas cuatro? ¿Qué opción seleccionarían ustedes? Si queremos ir a la hoja, la segunda opción, sí. Lugar de este documento. Recuerden, queremos ir a la hoja de cálculo Comisiones 2017 a la celda A2. Entonces, selecciono esa hoja de cálculo Comisiones 2017 y aquí donde dice escriba la referencia de la celda, escribo la dirección de la celda. Quiero ir a la celda A2 y demos clic en aceptar. Si lo hicieron bien, cuando, fíjense lo que pasa, se convierte en un hipervínculo el contenido de esa celda, y cuando ustedes le den un clic debería llevarlos a la hoja de cálculo Comisiones 2017 a la celda A2. ¿Ok? Entonces de esa manera puedo moverme rápidamente de una hoja hacia otra. Ahora, nos hace falta crear el botón de regreso. Entonces en la celda, acá en la celda A22 de la hoja de cálculo Comisiones 2017, vamos a escribir ir a Comisiones 2016. E intenten crear el hipervínculo por su cuenta. Traten de que los lleve a la celda A2 de la hoja de cálculo Comisiones 2016.
¿ok? Si lo hacen bien, pues deberían intercambiarse entre esas dos hojas de cálculo. Ya le voy a dar clic derecho, voy a escoger en este caso la opción hipervínculo. Vamos a escoger la opción lugar de este documento, hoja de cálculo comisiones 2016, celda A2. Vamos a dar clic en aceptar y ahora cuando dé clic ahí me lleva a esa hoja de cálculo. Yo me puedo dar cuenta que los documentos cambian porque en la parte de acá abajo se muestran las hojas de cálculo como van cambiando. Ok, preguntas. ¿Tuvieron dificultad con alguna de las tareas? ¿Todo está entendido? Vamos a tener una pregunta en el examen que se refiere a esta tarea y hay una diferencia. Les va a pedir que vayan a un lugar específico dentro del mismo documento, es decir, repitan el mismo proceso que hicimos ahora, y la otra diferencia es que creen un enlace a un correo electrónico. En ese caso tendríamos que usar la última opción que dice a correo electrónico, nada más. Pero el proceso es súper sencillo e igual al finalizar el curso, antes del examen vamos a practicar muchas veces con cuestionarios de todo el tipo, de todos los tipos posibles de preguntas con los que ustedes se van a topar en el examen para que se sientan bien preparados de aprobarlo. Y es más, para que todos lo puedan aprobar. Así que no se preocupen de eso. Ahora, esta es la última tarea que tocamos el día de hoy. Y sí, yo sé que son algunas tareas y algunos de ustedes pues no tendrán la facilidad de tener una tablet o tener un segundo monitor para ir viendo lo que yo estoy explicando y tratar de recrearlo en su computadora, aunque he tratado de ir despacio, pero en caso de que a algunos se les haya hecho muy rápido o no hayan tomado apuntes o no hayan podido entender algún paso en particular de cómo se desarrolla alguno de los objetivos que hemos repasado el día de hoy, si ese es su caso, lo siguiente les va a servir bastante. He creado dentro de esta carpeta 1.1, 1.2, van a encontrar dos carpetas, una que se llama simulador y una que se llama tutor. ¿Ok? Estos archivos que yo les he creado son una ayuda para que ustedes recuerden las tareas y cómo se realizaban las tareas que hemos visto a lo largo de esta clase. Por ejemplo, no me acuerdo cómo importar un archivo delimitado por tabulaciones, lo que expliqué al inicio, me olvidé. No importa, si ese es su caso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a retroceder un ratito aquí donde dice curso Excel especialista y vamos a abrir esta aplicación que se llama reproductor Flash Player. Ya, abramos esa aplicación. Les va a salir un mensaje si quieren ejecutar o abrir. Vamos a dar clic aquí donde dice ejecutar y se va a abrir esta especie de reproductor. Ok, entonces una vez que esté abierto voy a ir a la carpeta 1, carpeta 1.1, 1.2 y vamos a abrir la carpeta que se llama tutor. ¿Ya? Este tipo de archivos que yo les he pasado aquí solamente se abren con esta aplicación. ¿Cómo lo puedo abrir rápidamente? Fácil. Arrastro y suelto el archivo encima de la aplicación abierta. Arrástrenlo y suéltenlo. Ok. Si lo hicieron bien, deberían tener la aplicación con esta ventana que dice Microsoft Office Specialist y acá abajo está el botón de Start. Les repito, primero hay que abrir en la carpeta Curso Excel Especialista esta aplicación que se llama Reproductor Flash Player. Una vez que esté abierto, navegamos hasta la carpeta 1.1, 1.2 Tutor y el archivo que tenemos aquí lo arrastramos y lo soltamos a esta aplicación que está abierta. ¿Qué es este archivo? Véanlo de la siguiente manera. O traten de pensar en este archivo como una ayuda, ¿ya? De todo lo que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, demos clic en el botón Start. En la parte de abajo voy a maximizar para poder ver toda la ventana. Denle clic a este botoncito al lado de la X para maximizar. En la parte de abajo voy a ver la tarea. Lo que me pide que el simulador, lo que me está pidiendo que yo ejecute. Si leemos dice,
Creo un nuevo libro a partir del archivo de texto delimitado por tabulaciones, lista de clientes. Eso fue lo que vimos al inicio y no me acuerdo cómo se contesta. No hay problema. Si no se acuerdan, este archivo que se llama tutor les va a recordar. ¿Por qué? Porque primero les va a subrayar con color rojo donde ustedes tienen que dar clic para completar la tarea. Segundo, si ustedes dan un clic en cualquier parte del documento que no sea en esa área de color rojo, el tutor no va a continuar al siguiente paso. Entonces, prácticamente sí o sí tienen que dar clic en la opción correcta, que es abrir otros libros, dar clic en el botón examinar. De aquí no me acuerdo qué más se hacía, pero empiezo a dar clics por aquí, tratar de adivinar, ver qué pasa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que buscar siempre la cajita roja. ¿Se acuerdan que teníamos que cambiar el tipo de archivos? Entonces damos clic aquí en esta cajita roja y escogemos todos los archivos. ¿Ok? Una vez que cambiamos, ahí va a aparecer el documento que se llama lista de clientes. Lo vamos a seleccionar y luego tenemos que dar clic en el botón abrir. El tutor me indica que puedo marcar la casilla mis datos tienen encabezados, así que la marco. Damos clic en siguiente. Veo que todo esté bien y por último doy clic en finalizar. Entonces, si completaron la tarea correctamente, el programa va a pasar hacia la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, comenzando en la celda A3, importe los datos desde el archivo de texto delimitado por tabulaciones, mercadería. La segunda tarea que hicimos el día de hoy, pero no me acuerdo cómo se hacía. Ah, aquí está, subrayado en color rojo, donde tengo que seleccionar la celda. Y cuando le dé clic ahí, me va a indicar el siguiente lugar donde tengo que dar clic, que es en datos. Luego tengo que dar clic en obtener datos externos. Luego tengo que dar clic en el botón desde un archivo de texto. Seleccionamos el documento que se llama mercadería y damos clic en importar. Marcamos la casilla mis datos tienen encabezados. Doy clic en siguiente. Doy clic en siguiente para revisar las opciones y luego en finalizar. Por último, el programa me pregunta dónde quiero importar los datos, en la celda A3. Doy clic en aceptar y se completa el proceso de esa pregunta. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas aplicaciones a lo largo del curso? Para que ustedes puedan recordar algún proceso que no hayan podido entender bien o que se hayan olvidado. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el éxito con este tipo de aplicaciones? Que ustedes aprovechen el fin de semana y las practiquen vez tras vez. ¿Por qué? Porque si no comprendieron algo, pueden cerrar el archivo y pueden volverlo a abrir. Y así pueden ir practicando las veces que sean necesarias hasta que ustedes puedan dominar cómo se completa cada una de las tareas. Ahora, este archivo, yo usé un programita que me permite crear este tipo de archivos, pero la forma en la que se contesta la pregunta es uno solo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que ustedes en el programa pueden contestar una pregunta de varias maneras, pero aquí en el archivo solamente les estoy indicando una sola forma de contestar. ¿Quiere decir eso que en el examen voy a tener que usar la misma forma y no la que a mí me parezca o la que yo me sepa? No, en el examen ustedes pueden usar cualquier forma. Solamente es por la forma en la que se crea este archivo que solo me permite ponerles una forma de contestar la pregunta. Pero les va a servir para recordar todas las tareas y lo único que tienen que hacer es practicar. ¿Ya? Es decir, se acaba ahorita el curso, viene el fin de semana, por ahí el sábado o el domingo tengo un poquito de tiempo libre, abro el archivo y me pongo a practicarlo. ¿Para qué? Para recordar todas las tareas que hemos visto. ¿Por qué? Porque el próximo día martes vamos a ver nuevas tareas y se van a ir acumulando a las que aprendimos el día de hoy. Y si no dominan una tarea o varias tareas del día de hoy
y el próximo martes no dominan varias tareas de ese día, entonces vamos a ir con vacíos y obviamente pues en el examen vamos a tener dificultad para aprobar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en su casa? Practicar vez tras vez con este tipo de archivos. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Ok? ¿Todo está claro? Ya, lo último que les quiero indicar, no nos va a dar el tiempo para completar todo el tutor, pero sí les quiero indicar algo especial de este tipo de aplicación que yo uso para crear estas ayudas. Es que cuando me toque insertar texto, siempre tengo que presionar la tecla Enter. Por ejemplo, esta pregunta dice, agregue una nueva hoja de cálculo al libro abierto y llámela a pedidos. Entonces, tengo que dar clic aquí en el botoncito del más. Luego tengo que dar doble clic sobre las letras. Y tengo que escribir ahí pedidos. Si no escribo la palabra bien, fíjense, le voy a añadir 2 S para no escribir bien. Y trato de presionar Enter, me dice que está incorrecto, que debo intentar. Entonces tengo que escribir la palabra correcta, que es pedidos. Presiono Enter y se completa la pregunta. Siempre que tengan que ingresar texto en esta aplicación, tienen que presionar Enter. Siempre. ¿Ok? Eso es algo innato de este tipo de aplicación que solo me permite que verifique si está bien lo que ustedes escribieron presionando Enter. Solamente para que lo tengan presente, porque hay algunas preguntas donde tienen que insertar texto y siempre he tenido el caso de que algunos estudiantes me dicen, ya puse el texto, pero no continúa, no me deja continuar, no me deja continuar. Es porque no han aplastado Enter para aplicar el ingreso del texto. ¿Ya? Y lo último que les voy a indicar es que en caso de que ustedes ya se hayan familiarizado con todas las actividades o todas las tareas dentro de este archivo que se llama tutor, algo bueno que pueden hacer es que pueden ir a la carpeta que se llama simulador. ¿Y qué diferente tiene ese archivo en esa carpeta? Dentro de esta carpeta tienen déjenme abrir, no cerré el reproductor. Tienen un archivo que se llama 1.1 simulador. Y este archivo tiene exactamente la misma práctica, pero si dan clic en el botón Start, la única diferencia es que no tiene ayuda. Es decir, ustedes tienen que recordar cómo en el tutor se contestaba esta pregunta. Y si dan un clic incorrecto, si dan 2 clics incorrectos, pierden puntos y el tutor continúa automáticamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, crea un nuevo libro a partir del archivo de texto delimitado por tabulaciones. No me acuerdo dónde era, entonces voy a dar un clic aquí. No pasó nada. Voy a dar un clic acá. No pasó nada. Y fíjense, automáticamente continuó hacia el siguiente paso, pero ya perdí puntos por no haber dado clic en el lugar correcto. Y cuando terminen esta aplicación van a obtener un puntaje. ¿Y qué es lo que queremos? Que ese puntaje diga felicitaciones, usted ha aprobado. ¿Por qué? Porque si no aprobamos, quiere decir que tenemos vacíos. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer este fin de semana para que ustedes practiquen? Abran el archivo tutor, el que tiene la ayuda, practíquenlo unas 2 o 3 veces y una vez que ya dominen bien las tareas del tutor, abran el simulador y traten de hacerlo sin ayuda para que al final les arroje un puntaje y sepan si han aprobado o no han aprobado estos archivos. La próxima clase empezamos haciendo una pequeña práctica con el simulador para ver qué tal les va y de esa manera vemos si están progresando con sus conocimientos en el curso. ¿Ok? Entonces recuerden, el éxito es practicar vez tras vez este tipo de archivos para que ustedes puedan dominar todas las tareas que hemos visto y no queden vacíos. ¿Ok? Entonces, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Sí, sí, esperemos Mayra al culminar la clase para ayudarle, ¿ya? ¿Cómo lo abro?
Sí. Lo que hice fue abrir primero la aplicación que se llama Reproductor Flash Player, que está en la carpeta que les pasé. Abro el reproductor primero, pongo aquí ejecutar, está abierto. Luego abro la carpeta donde está el archivo que quiero abrir, en este caso el tutor, y este archivo de aquí lo arrastro sobre este fondo blanco. Y cuando suelto, se abre automáticamente. De esa manera los abro. Primero abro el reproductor, luego arrastro el archivo encima y se abre. Sí, siempre tiene que hacer eso, a menos pues que configure su sistema operativo para que siempre abra los archivos, pero eso es un paso largo. Hay que escoger aquí abrir con, escoger el programa predeterminado y escoger la aplicación, pero creo que más fácil es que abran la aplicación y arrastren y suelten el archivo. Ya, entonces si no tienen ninguna pregunta, si todo está claro, todo está entendido, nos vemos el próximo día martes a la misma hora, a 8 de la noche, por el mismo enlace. Y eso fue todo por hoy. Gracias por haberse conectado el día de hoy y espero que tengan un buen fin de semana. Me quedo solamente ayudando a los estudiantes que necesiten ayuda o que tengan preguntas. El resto, si está todo entendido, pues se pueden desconectar de la videoconferencia. Pasen bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Esperemos un ratito que se terminen de desconectar. Carlos, la imagen del teclado, sí, ya se la pongo ahí en el chat. ¿Qué más? No, ninguna. Sí, 2. Marcos Verdi ya se desconectó. Ok. A ver, chicas. Empecemos con ustedes. El problema del control punto. No están trabajando están creo que viendo otra pantalla. No están mostrando no están trabajando con Zoom en la computadora, ¿verdad? O sea, yo decía para que puedan compartir la pantalla. No pueden compartir la pantalla. Ah, la microfonía. Ya, está bien. Entonces, muevo el celular para ver la pantalla, para ver qué es lo que tiene seleccionado. A ver, ahí tiene que seleccionar la columna. Seleccione toda una columna. Ya, ahora presione control punto. Sí, control. Ya. Sí, ya. A ver, ¿qué aparece ahí? Ya, otra vez aplástelo. Ya, sí está funcionando. Sí ve que se va de arriba abajo. Eso es lo que hace control punto. Se va se mueve entre los extremos. Si aplasta control punto ahorita, ahí la va a volver a llevar al final. Ya, se aplasta otra. Sí, solo es para moverse entre los extremos de la selección activa. Sí, nada más. No, sí, es para moverse arriba abajo, nada más. Ya, no, a ustedes, no se preocupen. Igualmente. Chao, chao. Marco, dígame. ¿Qué era? Ah, eso era. Ya, entonces no hay preguntas. Ya, Marco. Entonces nos vemos. Pase bien. Chao, chao. Igualmente.